Ya, vamos a empezar a repasar eso ahí que son lo de divisibilidad. ¿Ya? Y vamos a hacer lo que son los conjuntos de divisores de 60 y de 45. Y luego de eso, bueno, vamos a hacer uno de 60, el de 45 lo hacen ustedes. Y comenzamos con el algoritmo de Washart para que así tengan con qué repasar. ¿Ya? Entonces, a ver. Para ingresar un poquito a lo que es el tema. Existen lo que son las relaciones, ¿sí? Y vimos que las relaciones, que eran, por ejemplo, los elementos 2,4, qué sé yo, 4,2, y por ahí podríamos tener un 2,2 y un 4,4, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí era una relación, ¿no? Esta de aquí era mi relación. Yo con esta relación puedo definir si es transitiva, simétrica y demás. Luego de eso vimos que existen las relaciones que son de equivalencia, ¿no? Las de equivalencia eran cuando cumplían las tres, reflexiva, simétrica y transitiva. Y también existían relaciones que eran de orden. Las relaciones de orden se clasifican en dos, las relaciones de orden total y las de orden parcial. Básicamente, ¿cuáles son las de orden total? Las de orden total eran cuando todos sus elementos estaban conectados, ¿no? Como por ejemplo, yo podría decir 1, 2, 4, ¿no? Los múltiplos de 2. 1, 2, 4, y luego, qué sé yo, 8, ¿no? Bueno, esta vendría a ser en realidad la potencia de 2, ¿no? Son los números elevados a la 2, ¿ya? Entonces, esta de aquí es una relación de orden total. ¿Por qué? Porque todos sus elementos se relacionan entre sí, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una relación de orden parcial? ¿Sí? La diferencia es que en la de orden parcial no siempre se relacionan todos sus elementos. Por ejemplo, yo podría decir aquí el 1, aquí podría estar el 3, qué sé yo, aquí podría estar el 5, ¿no? Y luego de eso yo aquí digo 9. Ya, por ejemplo, esta de aquí es una relación de orden parcial, ¿sí? Si bien es cierto, esto recuerden que es un diagrama de Hayes, ¿no? No es un digrafo dirigido. Se asume que, por ejemplo, yo aquí tengo la relación 1,1, tengo la relación 1,3, tengo la relación 1,5, ¿sí? No así, no tengo la relación 3,1, ¿sí? Porque ya vimos que esto no ocurre en el diagrama de Hayes, ¿ya? Siempre va para arriba, de abajo hacia arriba. ¿Qué otra relación tengo? Se asume que están los bucles, ¿no? El 3,3, el 3,9. Y se supone que también está el 5,5 y el 9,9, ¿no? Esos son los que no se dibujan, los bucles. Y entonces, por ejemplo, esta de aquí es una relación de orden. Sin embargo, esta es una relación de orden parcial, precisamente porque el 5 no se conecta para nada con el 9, ¿ya? Esa es la forma fácil de darse cuenta. ¿Cuándo sí es de orden total? Cuando todos sus elementos se conectan, y siempre es una línea recta, ¿sí? Usualmente siempre es la línea recta, y aquí siempre queda alguno libre que no se conecta con otro. Ahí nos damos cuenta que es una relación de orden parcial, pero las dos son relaciones de orden. ¿Por qué se caracterizan las de orden? Porque tienen que ser simétrica, antirreflexiva y transitiva, ¿no? A esto de antisimétrica se refiere a que si bien es cierto existe el 1,3, no tiene que existir entonces el 3,1. Y efectivamente vemos que no existe el 3,1, ¿sí? Por eso es de orden. Muy bien, entonces aclarado este punto, ahora sí podemos resolver lo que es el ejercicio. Que básicamente, a ver, el ejercicio decía encontrar el conjunto A, que es un conjunto de divisores de 60, ¿ya? Entonces, básicamente lo que quiere es que ella pille mi conjunto de los divisores de 60. El cómo lo hacen, se los voy a mostrar de la forma en la que los hago yo, ¿sí? Yo lo que hago es dividir, ¿sí? Número 1, todos sabemos que los números se pueden dividir entre 1 y entre sí mismos. Entonces, esos dos números sí o sí van a estar. Por ejemplo, sí o sí va a estar el 1 y sí o sí va a estar el 60. ¿Sí? Sí o sí van a estar esos dos números porque todo número es divisible entre 1 y entre sí mismo. ¿Qué más hago? Yo lo que hago es ir al siguiente, ¿no? Ya dividí entre 1, entonces ahora voy a dividir entre 2. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta que me sale 30. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que el 2 va a ser parte del conjunto y que el 30 también. Entonces yo el 30 lo voy a agarrar y lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Va a ir más o menos ahí. Lo voy a hacer un poquito más aquí, ¿ya? Entonces va a estar el 60 y también va a estar el 30, ¿ya? Entonces voy con la siguiente, ahora lo voy a dividir entre 3, ¿ya? Entre 3.
Entonces, ahora yo digo, entonces sería 3 por 2, 6, al 6, 0, sí, estaría 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los números que van a ser divisibles? El 3, porque el 60 es divisible entre 3, y también el 20. ¿Ya? Porque si ustedes dividen 60 entre 20, les va a dar 3. ¿Ya? Si ustedes dividen 60 entre 20, les va a dar 3. Por eso saben que también es el divisor, ¿sí? Básicamente, lo voy haciendo así. Existen otras formas de sacar sus divisores, pero algunos tienden a confundirse. ¿Ya? Entonces, ya probé con el 3, vamos con el siguiente número, vamos con el 4. ¿Ya? Entonces sería, a ver, 4 por 1, 4, al 6, 2, y sería 4 por 5, 20, ¿no? Y ahora sí, al 20, 0. Entonces, ¿cuáles van a ser los números? Estos dos. Va a entrar el número 4 y va a entrar el número 15. ¿Ya? Lo mismo ahora, voy con el siguiente número, con el 5. A ver, vamos con el 5. A ver, 5 por 1, 5, al 6, 1, 10, y 5 por 2, 10, al 10, 0. Entonces, los dos números que entran son estos aquí, ¿no? Entonces, va a entrar el número 5 y va a entrar el número 12. Entonces, vamos con el siguiente. Ahora lo divido entre 6. ¿Ya? Lo divido entre 6 y pues, claramente es 10. Entonces, yo sé que 6 y va a entrar el número 10. Tenemos que buscar el siguiente. Entre 7. Entonces, nosotros vemos que entre 7 no es divisible. ¿Ya? Entonces, como no es divisible entre 7, paso al siguiente. A ver, lo divido ahora entre 8. ¿Es divisible entre 8? No, ¿no? Tampoco es divisible entre 8. Pruebo entonces con el número 9. Con el número 9 tampoco es divisible, entonces no entra. Y luego llego al número 10, pero el 10 ya lo hemos anotado. Entonces, hasta ahí nomás es, ¿sí? Y bueno, sabemos que va a salir 60 y ahí para adelante se cumple. Entonces, todo esto de aquí viene a ser el conjunto de los divisores de 60. ¿Ya? Entonces, esa es la forma más fácil que yo lo veo. Quizás hay una forma más corta, pero que es descomponiendo el número, ¿no? Agarran y comienzan a descomponerlo. 60, la mitad es 30 y demás, y luego tienen que multiplicar todos sus factores que se todas las posibles multiplicaciones, ¿no? Entonces, a veces ahí, en multiplicar y ver, se olvidan de multiplicar algún numerito y les falta algo, ¿sí? Entonces, en el momento en el que les comienza a faltar algo, ya su ejercicio va a estar mal, ¿ya? Entonces, esa es la forma un poquito más sencilla que tienen para descubrir cuáles son los divisores de un número. Eso. Ya, entonces, ese es el primer paso para este tipo de problemas. Pillar el conjunto, ¿sí? Entonces, lo hacen unas 2 veces para, si es que les da el tiempo, para que estén seguros, porque si les falta un elemento, es posible que ya no puedan hacer su diagrama de Higgs, ¿ya? Ese era el inciso A. El inciso B decía, sea la relación de los conjuntos que divide. Ya. Ahora, aquí no necesariamente tienen que trazar la relación, ¿ya? No necesariamente tienen que hacer la relación. Porque aquí les dice, sea R, X, Y, tal que pertenece a A por A, ¿sí? Este es nuestro conjunto A por A, solo que nosotros le pusimos divisores de 60, se llama el conjunto A. No les dice hacer R por extensión, ¿ya? Entonces, no es necesario que ustedes hagan la relación por extensión. Y además sale en realidad bastante largo. De entrada, hacer A por A sale muy largo, ¿no? Porque tendríamos que hacer 1,1, 1,2, 1,3 y así está el 60. Luego lo mismo con el 2. 2,1, 2,2, 2,3 y se va alargando el problema, ¿no? Y la relación igual tiene bastantes pares, ¿no? Porque, bueno, como son los que dividen, es tal que X divide a Y, tenemos ahí bastantes pares, ¿no? Tendríamos el 1 con todos relacionados, precisamente porque el 1 va a dividir a todos estos números. Luego tendríamos con el 2, y vemos que el 2,1 no existe, ¿no? Porque el 2 dividido entre 1 no se puede. Se puede, pero no es exacto. Estamos buscando los que son divisores exactos. ¿Sí? Entonces, no se puede. Precisamente por eso es que ese par no entraría a la relación. ¿Cuál sí entra? El 2,2. El 2,3 no entra a la relación. ¿Por qué? Porque el 2 no divide al 3. ¿Cuál sí entra? El 2,4. Y así el 2,6 y sucesivamente. Luego tendríamos que hacer lo mismo con el 3. Empezaríamos con el 3,3. 3,4 no, 3,5 tampoco, 3,6 sí.
Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces son bastante pares y en eso pueden que pierdan tiempo en su examen, ¿sí? Entonces, precisamente por eso no lo especifica, no dice construya R por extensión. Si lo dijera, ahí sí tienen que escribirlo y es obligatorio. En este caso no es necesario hacerlo, entonces no vamos a perder mucho el tiempo en eso. Lo que sí les pide, y usualmente en algunos exámenes, en los modelos de exámenes decía trazar directamente el diagrama de Hayes, como que lo especifica, es hacer ese diagrama de Hayes. Y aquí es cuando muchos quizás se complican un poquito. ¿Ya? Entonces yo les voy a ayudar a que lo vean de la forma más fácil. La número 1 es haciendo niveles y uno básicamente se da cuenta de cuál es el nivel 1, cuál es el nivel 2 y demás, ¿ya? Ahí es cuando uno se da cuenta. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Recordemos que la relación consiste en que es X que divide a Y, ¿sí? Entonces, el primer par es X, Y, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, el primer par que divide. ¿Cuál es el par, el número que sí o sí va a dividir a todos? Y ahí se van a dar cuenta que es el 1, ¿sí? Entonces, por eso yo comienzo aquí abajito desde el 1, ¿ya? Ese es el número que sí o sí va a estar relacionado con todos los demás números, ¿ya? En el siguiente nivel, lo que le sigue. Yo voy a poner aquí el 2, ¿sí? El 3, ¿y cuál más? A ver, estaría el 1, el 2, el 3 y el 5, ¿ya? ¿Por qué esos tres números? Este va a ser el siguiente nivel. Porque yo el 2, no lo, tienen en cuenta que esta es la relación, la divisibilidad. Yo, por ejemplo, no puedo ponerlo aquí el 2 y arribita el 3, porque eso significaría hacer una línea así, ¿no? Y que vemos que no es divisible, ¿sí? El 3 con el 2 no son divisibles, están básicamente en un mismo nivel, ¿sí? Es por eso que yo aquí los voy a poner los tres en un solo nivel. Los voy a acomodar un poquito más bonito. A ver, aquí. Estos de aquí. Ahora sí. El 2, el 3 y el 5, ¿ya? Porque estos tres no se pueden como que relacionar entre ellos, ¿sí? Yo no puedo hacer una línea así. Sin embargo, sí se relacionan con el 1, ¿ya? Entonces, básicamente, ahí comienza nuestro diagrama, ¿ya? Entonces, el 1 divide al 2, divide al 3 y divide al 5. Sin embargo, entre ellos tres, como que no se pueden dividir, ¿ya? Entonces, ahí comenzamos. ¿Qué más hago? Recordemos que estamos hablando de divisibilidad, ¿ya? Lo que me ayuda, lo que les va a ayudar es multiplicando, ¿sí? Quizás muchos no están muy relacionados con la división, pero sí que con la multiplicación. Por ejemplo, el siguiente número, el 6. ¿Sí? Bueno, tenemos dos opciones, el 4 y el 6. El 4 sabemos que tiene que ir arribita del 2, ¿ya? Aquí más o menos. Tendría que venir arriba del 2 porque es divisible. Pero aquí tenemos un detalle, miren, que el 6 también, ¿ya? El 6 es divisible tanto, entre el 2 y el 4 también puede ser dividido entre 2. Entonces, ¿cómo saben qué orden ponerle? Yo lo que hago usualmente es multiplicar, ¿no? 2 por 3 me va a dar 6. Entonces seguro que lo voy a tener que tener aquí, porque el 6 es divisible tanto entre 2 como entre el 3. Entonces ahí yo voy a poner el 6, ¿ya? Porque lo puedo dividir entre 2 y entre 3. Si yo pusiera aquí el 4, ya estaría mal, ¿ya? Porque el 4, si bien es cierto, es divisible entre 2, no es divisible entre 3. Entonces son esos los detalles que tienen que ir cuidando. Entonces aquí voy a poner el 6. Entonces ya lo voy tachando, el 6 ya lo puse. ¿Qué otro número podríamos dividir? 2 por 5 me da 10 y el 10 lo tengo aquí. Entonces yo agarro y voy a poner aquí el número 10. Ya, aquí el número 10. Entonces yo sé que ese número, el 10, es divisible entre el 2 y entre el 5. ¿Ya? Ahí se va armando. Lo mismo con el otro. En este otro puntito de aquí, yo puedo poner lo que es 3 por 5, el 15. ¿Ya? Entonces yo sé que el 15 es divisible tanto entre 3 como entre 5. ¿Ya? Y los vamos tachando los que ya están. Ya pusimos el 10 y el 15. Vamos con los siguientes números que nos faltan. El 4, el 12, el 20, el 30 y el 60. Ahí ya más o menos les había dicho el 4, ¿no? El 4 tiene que estar como que arribita del 2. Entonces lo voy a poner más o menos en este nivel, ¿no? Aquí está el 4, ¿ya? Y este 4 es divisible entre 2. Vamos escalando. ¿Qué otro número creen que iría aquí? Recuerden que es divisible.
¿sí? Divisibilidad. ¿Qué número creen que iría aquí? Dividir entre 4 y también lo puedo dividir entre 6. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos igual otro numerito. Aquí. Tiene que ser, este de aquí tiene que ser un número que sea divisible entre 6, entre 10 y entre 15. Entonces, ya nos quedan 60. pocos. Ya, el 60 puede ser. Otra pista, chicos, otra pista. Cuando estén haciendo diagrama de Hayes, sí o sí, el de aquí abajito va a ser 1 y el último, el de arriba, va a ser el 60. ¿Sí? Básicamente eso. La puntita va a ser el 1 y el divisible mayor va a ser el 60. Entonces, ustedes se pueden imaginar que en realidad aquí va a estar el 60. ¿Sí? Como que va a ser la punta. Ahorita lo vamos a ver. No, te llega el 30. El 30. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo puedo dividir el 30 entre 6, entre 10 y entre 15. Entonces yo aquí voy a poner el 30. Lo puedo dividir entre esos tres numeritos. Ahora, sigamos conectando los puntos. Tengo aquí un 4 y entre 10. Un número que sea divisible entre 4 y entre 10. 20. El 20, exactamente. Entonces va a estar en este nivel aquí. Es el 20, ¿no? Entonces el 20 es divisible entre el 4 y entre el 10. Y ahora sí, en la punta, en el último nivel, el que está aquí arriba, es el que efectivamente los divide todos estos números, que vendría a ser el 60. ¿Ya? Entonces este de aquí es el 60. ¿Sí? Entonces ese es el chiste de hacer diagrama de Hayes, es ir de manera ordenada y solito se va a ir armando. ¿Sí? ¿Ves? Con un poquito más de práctica se van a ir dando cuenta que casi siempre salen de esta forma cuboides, a menos que sean casos especiales que a veces queda uno por afuera, ¿ya? Uno por afuera, cositas así, queda uno desconectado, pero eso ya son como que casos especiales. Y uno, de todos modos, como les digo, uno se va a ir dando cuenta, ¿ya? Eso, chicos. ¿Quedó un poquito más claro esto de los divisores? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en el inciso D decía verificar si es una relación de orden total o de orden parcial. Aquí va, la pregunta es, ¿están todos los elementos relacionados? ¿Sí? Entonces, ahí tienen que darse cuenta de un par de cositas. A simple vista, gracias al diagrama de Hayes, podemos ver que en realidad no están todos relacionados, ¿no? Por ejemplo, el 2 no tiene ningún tipo de relación con el 5. Y ustedes me dirán, claro que sí, porque del 2 tenemos al 1 y del 1 al 5, ¿no? Pero no, porque el chiste del diagrama de Hayes es que no hay vuelta, ¿sí? Si bien es cierto, esta flechita va así, de ida, no puede existir de vuelta, ¿ya? Porque ¿qué es el diagrama de Hayes? Es la simplificación de un digrafo. En un digrafo, si nosotros esto lo estuviéramos viendo en digrafo, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2 y aquí estaría el 5, ¿no? Entonces, en un digrafo tendríamos esto, tendríamos los bucles, ¿ya? Tendríamos los bucles y tendríamos del 1 al 2 y del 1 al 5, ¿ya? Más o menos así se vería. Y obviamente, incluso tendrían que ser más flechas, ¿no? Si de pronto yo aquí ya añado al 10, al 3, aquí al 3 y aquí al 10, ¿no? Entonces, yo diría, va del 1 al 3 también, ¿no? Su flechita. Luego va, el 3 tiene su bucle, el 10 tiene su bucle, del 2 al 10, ahí también hay otra relación. Y si existe una relación del 1 al 2 y del 2 al 10, entonces tiene que existir del 1 al 10. Lo mismo va. Si existe del 1 al 5 y del 5 al 10, tiene que existir del 1 al 10 y van muchas más flechas, se va aumentando, entonces se dificulta bastante. Entonces, para eso existe el diagrama de Hayes, ¿sí? Para que al momento de hacer estos gráficos no sean tan complejos. Entonces, lo que se simplifica es que desaparecen los bucles y desaparecen las ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabrita. Tiene que ser simétrica, reflexiva y la tercera, transitividad. Y se elimina la transitividad.
Y es por eso que queda tan simplificado el diagrama de Hayes, pero no tenemos que olvidar ese detalle, que van de ida, nunca va de vuelta, ¿sí? Va del 1 al 2 y del 2 al 4. Sin embargo, no puede ir del 4 hacia el 2, no puede retroceder, ¿sí? Y aquí es cuando aquí tienen que comenzar a identificar los niveles. Este de aquí es el nivel 1, este de aquí es el nivel 2, este es el nivel 3, el 4 y el 5, ¿no? Como que va siempre en un orden. ¿Ya? Eso, no se pierdan igual en el ordencito. Entonces vemos que en el nivel 1 tenemos el 1, en el nivel 2 tenemos el 2, 3, 5, en el siguiente tenemos el 4, 6, 10, 15, en el otro tenemos el 2, el 20 y el 30, y en el último tenemos al 60. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces ahí es cuando les digo, yo no puedo llegar del 2 al 5, ¿ya? Entonces no, como que no están relacionados, y es precisamente por eso es que esta es una relación de orden parcial, no es total, ¿ya? Sería total si fuera una línea recta, ¿ya? Como les había explicado, las potencias, ¿no? Potencia de 3, 1, 3, 9, 12. Ahí sí, esto sí es una relación de orden total, ¿ya? Eso por un lado. Listo, entonces con eso tendríamos que ponerlo, que es de orden parcial. Inciso E, encontrar sus maximales y sus minimales. ¿Qué son los maximales y qué son los minimales? Lo bueno es que ya lo tenemos por niveles, entonces claramente lo vemos. Los maximales, los elementos maximales y los elementos minimales, ¿ya? Los maximales son los que están arriba. Entonces nosotros vemos que lo que está arriba en el último nivel es el 60. Y minimales los que están abajo en el primer nivel. Vemos que solamente está el número 1. ¿Ya? Esos son sus elementos maximales y minimales. Luego de eso, tal vez les pregunte en su examen final, les pregunte el elemento máximo y el elemento mínimo. Creo que lo pregunto aquí. Sí, encontrar su máximo y su mínimo. ¿Qué son estos dos? En los elementos maximales puede existir más de uno, ¿ya? Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Ya, si yo aquí tuviera el 1, aquí tengo el 3, no sé, vamos a poner números así al azar. ¿Qué sé yo? Aquí el 4 y aquí el 8. Ya, esto no es una relación, es un número cualquiera, ¿no? Entonces, aquí igual, lo tenemos por niveles. Yo estoy viendo aquí los niveles. Y entonces, por ejemplo, aquí, sus elementos maximales, ¿cuáles serían? 8 y 4. Los que están el 4 y el 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en el último nivel. Y los elementos minimales serían el 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería aquí el elemento máximo? No tendría 8. Ya, ahí está el error. No existe, ¿ya? No existe elemento máximo, porque el 8 y el 4 comparten el mismo nivel, ¿sí? Yo no puedo decir que directamente el 8, si bien es cierto es número, pero recuerden que las relaciones no necesariamente son números. Las relaciones pueden ser letra A, B, C, D, G, y ahí ¿qué van a hacer? ¿Cuál es mayor, G o D? ¿No? Entonces, no se dejen guiar porque sean números. Directamente no existe un elemento máximo, porque el último nivel lo comparten dos. Entonces no existe el máximo de esos dos. Elemento mínimo sí que existe, ¿no? El 1. Entonces eso, los elementos maximales pueden ser más de uno y el elemento máximo no. Si existe más de uno, directamente no existe un elemento máximo. ¿Ya? No existe un elemento máximo. Eso, entonces, en este caso, el elemento máximo por eso es igual, 60 y 1. ¿Ya? Pero recuerden que si les sale este caso, ahí no existe el elemento máximo, o si, qué sé yo, su diagrama de Hayes tiene esta forma, ¿no? Aquí podríamos decir A, B, C, D, F. Entonces diríamos que los maximales vienen a ser la D y la F, los minimales vendrían a ser la A y la B, y los elementos máximos y mínimos no existen. ¿Ya? Eso. Listo, con eso ya estaríamos más o menos terminando esto de aquí. Vamos a repasar un último concepto que son las cotas. ¿Ya? Dado el subconjunto 2, 3 y 5. Cabalito. Ya muy bien, aquí vamos con el subconjunto 2, 3 y 5. A ver.
se dejó, ya está bien. 2, el 3 y el 5. ¿Qué son las cotas? Solamente les va a pedir pillar las cotas cuando les dé un subconjunto, ¿sí? Es eso básicamente. Entonces, si no les da el subconjunto, entonces no les puede pedir cotas o les va a especificar, usted cree un subconjunto y a ese subconjunto píllele las cotas, ¿ya? Entonces, las cotas van relacionadas con esto del subconjunto. Y entonces vamos con lo de las cotas superiores y las cotas inferiores, ¿sí? Una vez más, esto de las cotas solamente cuando les da un subconjunto, superior e inferior. Ya. ¿Hay un poquito de confusión aquí? Sí. Vamos. El 2, el 3 y el 5 están en un mismo nivel, ¿ya? Pero, entonces, ¿cuáles son sus cotas superiores? Para simplificarlo un poquito, vamos a hacer un gráfico aquí. Este que ya tenemos hecho. Bueno, otro. A ver. Este de aquí. Supongamos que yo tengo esto de aquí. A, B, C, D, F. ¿Ya? Y a mí me pide hallar las cotas superiores de B y de C. Entonces, las cotas superiores van a ser las siguientes. De ese subconjunto que yo tengo, todo lo que esté arriba de ese subconjunto. ¿Ya? Entonces, yo veo que la B y la C están en un mismo nivel. Entonces tiene que ser todo lo que esté arriba. Entonces yo voy a poner que son la D y la F. Ya, esto lo voy a poner con naranja. Un momento. La D y la F. ¿Y cuáles van a ser sus cotas inferiores? Todo lo que esté abajo de ese subconjunto. Entonces en este caso va a ser A. ¿Ya? Ahora, eso vendría a ser de este subconjunto. Cambiemos de subconjunto. Digamos que ahora les pido hallar las cotas de D y de C. ¿Ya? Este de aquí, las cotas superiores. Dígame, ¿cuáles serían entonces ahí las cotas superiores? F. F no. Está bien la F, pero falta una, que es la D. ¿Sí? Viene igual aquí a entrar la D. Porque entre C y D, ¿quién es superior? En este momento D, porque está en un nivel más arriba, ¿sí? El diagrama de Hayes tiene que estar precisamente por eso ordenado. Ya, entonces sería la D y la F. ¿Y sus cotas inferiores, entonces, cuáles serían? La B y la A. La C y la A. ¿Sí? La C. No puede ser la... no puede ser aquí la cota inferior, me dirán quizás la C, la B y la A. ¿Por qué no puede ser la B? Porque la C con la B no tienen relación, ¿sí? No hay una línea que diga que están relacionadas, ¿sí? Por eso es que la B no entra. Tiene que ser solamente de este subconjunto, ¿ya? Y una vez más no podemos retroceder. Y entonces sería solamente la C y la A. Esas serían las cotas inferiores. ¿Ya? Básicamente es eso, chicos. Luego de eso existen lo que es la máxima cota superior y la mínima cota inferior, ¿ya? La máxima, ¿dónde está? Aquí. La máxima cota superior y la mínima cota, no, perdón, es la mínima cota superior, ¿ya? Es la mínima cota superior, es de estas dos cotas superiores, que son la F y la D. ¿Cuál es la mínima? La D. La D. Y en la máxima cota inferior, entre la A y la C, ¿cuál es la máxima? La C. La C. ¿Sí? La C. Porque estamos hablando de la máxima. ¿Sí? Eso. Ahí no se confunda. Siempre es la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Son opuestos. ¿Ya? Eso. Entonces, basado en eso, aquí díganme entonces, ¿cuáles serían las cotas superiores de 2, 3 y 5? Tienen que considerar que para que sean cotas tienen que estar relacionados. Por ejemplo, dijimos de lo que está ese subconjunto, todo lo que está arriba. Entonces ustedes me dirán, todo lo que está arriba, 4, 6, 10, 15, 12, 20, 30, 60. La respuesta es que no. Porque, por ejemplo, el 4 no está relacionado con el 5, ni con el 3. ¿Sí? Está relacionado con el 2, pero nosotros necesitamos de esos 3 los que estén relacionados para arriba. Entonces, a ver, ¿cuáles serían esos? El 30 y 60. El 30, el 6, el 10, el 15. El 6 no puede
ser porque si bien es cierto el 6 está relacionado con el 2 y con el 3, no tiene relación con el 5. No hay una línea que vaya del 6 al 5. ¿No? Esta línea aquí no existe. ¿Sí? Está relacionado por el 30, tendría que bajar al 15 y volver al 5, pero ahí no se puede, ¿no? No se puede ir para atrás en los niveles, siempre es para arriba. ¿El 10 entonces? 30 entonces. El 10 no entra porque está relacionado con el 2 y con el 5, pero no está relacionado con el 3. El 60. El Solo el 30, el 30 y el 30 60. sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, del 30 yo puedo llegar al 2, ¿no? Miren, del 2 voy al 6 y después al 30. Está relacionado, estoy subiendo, en ningún momento he retrocedido. Lo mismo con el 3. Tengo dos caminos. Puedo ir del 3 al 6 y del 6 al 30, o puedo ir del 3 al 15 y del 15 al 30. Sí puedo llegar al 30 partiendo del 3. Lo mismo con el 5. Del 5 voy al 15 y al 30, o si lleguen del 5 voy al 10 y al 30, ¿no? Tengo esos caminos para ir. Sí puedo llegar a ese número. ¿Sí? Entonces, sería el 30 y el 60. ¿Se entendió lo de las cotas superiores? Ya. Entonces, las cotas inferiores, ¿cuáles serían? ¿El 1? El 1. Exactamente, el 1. Si yo aquí tuviera que decir la máxima cota superior, perdón, la mínima cota superior sería el 30. Exactamente, la mínima cota superior sería el 30. Nos fijamos en lo de las cotas, ¿no? Y la máxima cota inferior, El 1. el 1. Exactamente. Eso, chicos. ¿Sencillo? No mucho. Sí, fácil. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Entonces, ¿quieren hacer uno más o el de 45 lo hacen ustedes? Uno más. Entonces, vamos a hacer el de divisores de 45. Hacemos exactamente lo mismo, entonces, los divisores de 45. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es sé que el 1 divide a todos los números y que el 45 obviamente se divide a sí mismo. 45. ¿Ya? Hay uno que se hace un árbol, ponele ese. No sé cuál es ese que se hace un árbol. Poner el divisor. ¿Ya? A ver, entonces vamos con 45. Entonces, lo primero que tengo que hacer es 45, ¿no? Entonces, sé que el 1 entra. Entonces, ponemos el número 2. Nosotros sabemos que el 2 no divide, ¿no? Porque el 2 solamente divide a los números pares, entonces el 2 no va a entrar. Vamos con el siguiente, con el 3. ¿El 3 es divisible o no es divisible? Sí, 3 por 1, 3, al 4, 1, ¿no? 15. Y 3 por 5 es 15, el 15 es 0. Está bien, ¿no? Entonces, va a entrar el 3 y aquícito va a entrar el 15. Vamos con el siguiente, el 4. ¿Es divisible el 4, sí o no? No. No, ¿no? Vamos con el 5 entonces. 5 por 8. Sí. 5 por 8, ¿no? Entonces ahí entra. 5 por 8, 45. No. 9. No es 8, es 9, perdón. Eso, 9. Casi. Ya, 9, ¿no? Entonces el 6 no entra, 7 tampoco, 8 tampoco y 9, ¿no? Y ya llegamos al 9, entonces no hay para qué seguir buscando. Hasta ahí serían sus divisores de 45. Ya, entonces, eso. Tenemos entonces los divisores. Y una vez más, no es necesario que estén buscando la relación, a menos que ahí le diga, desarrolla la relación por extensión. Cuando le dice así, por extensión, entonces sí tienen que desarrollar todos los pares. No creo que se los diga porque la verdad consume mucho tiempo. Entonces, directamente tenemos que desarrollar el diagrama de Hayes. Si ustedes se sienten más cómodos, porque así pueden ver los niveles, háganlo, pero recuerden que eso les va a quitar tiempo en el examen. ¿Ya? Entonces, lo mejor es directamente el diagrama de Hayes para ir practicando un poquito. Entonces, ya saben, abajo sí o sí va a estar el 1 y arriba sí o sí va a estar el 45. ¿Ya? Es lo más certero, porque estamos hablando de divisores. La pregunta es, ¿cómo van a estar relacionados? Entonces, yo agarro y pongo aquí el número 1. Ese va a ser mi nivel básico. De ahí, digo, a ver, ¿cuáles son los dos elementos siguientes que no van a tener relación alguna? Vemos que tenemos el 3 y el 5, ¿no? Porque entre el 3 y el 5, entre ellos dos no puede haber una relación.
Entonces yo aquí voy a poner el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque esos dos son los que no se pueden dividir más. Entonces, el 3 divide al 1 y el 5 también es divisible entre 1. No es divide al 1, ¿no? 3 es divisible entre 1. ¿Ya? Vamos con el siguiente, el 9. El 9 es divisible entre 3 y no así entre 5. ¿Ya? Entonces, si fuera divisible entre 5, lo pondría aquí en medio yo al 9. ¿Ya? Lo pondría en medio. Pero como no es, lo voy a poner aquí arribita. ¿Ya? Aquí arribita. Y se va a hacer el 9. Sí es divisible, ¿no? Ahora, el otro vendría a ser el 15. El 15 sí es divisible entre los dos. ¿Ya? Entonces yo lo voy a poner aquí en medio. Entonces yo pongo que entre el 3 y el 5, 3 por 5, 15. Entonces aquí lo voy a poner al 15. ¿Ya? Y al final tengo al 45, ¿no? El 45 es divisible entre 9 y entre 15. Entonces aquí iría el 45. Ah, ya, para que quede bonito. El 5 más. Sí, va a ser aquí. Aquí no lo voy a poner entonces. Al 15 lo voy a poner aquí. Y le vamos a hacer las... No, es divisible entre el 5 y también entre el 3. Y al final va el del 45. Ah, este es el que tiene la forma de prisma. Está bien. Y este de aquí viene a ser el 45. Este de aquí, entonces, este de aquí vendría a ser su diagrama de Higgs. Igual vienen a ser como que dos cuadraditos. Dos, ¿sí? Aquí igual, si se dan cuenta, siempre son como que cuadraditos o romboides, como ustedes quieran verlos. ¿Sí? Da igual. La idea es que lo vean, que intenten ser los más ordenados posible. ¿Ya? Entonces, este es el nivel 1, este es el nivel 2, el nivel 3. Aunque aquí hay que tener ojo porque tenemos una flechita que se relaciona, ¿no? Eso es. Entonces, saquemos las cotas. A ver, ¿no? ¿Qué nos falta? Los maximales, perdón, ¿no? Primero los maximales. ¿Cuáles vendrían a ser los elementos maximales? Los maximales pueden ser más de uno. ¿Cuáles serían? Elementos maximales. Vamos, 45. chicos. Ya, 45. ¿Y los minimales? 1. 1. Y ahora el elemento máximo. 45. 45. Y el elemento mínimo. Ese sí es 1, hermano. 1. Exactamente, ¿no? Ahí quedó exactamente igual. Listo. Ahora vamos con lo de las cotas. En su examen decía subconjunto 2, 3 y 7. 2, 3 y 7. ¿De 45? Bueno, está mal ese conjunto dado. No puede ser 2, ni 3, ni 7, porque no existe el 7. 45 no es divisible entre 7, ¿o sí? No, no es divisible. Entonces, ese subconjunto está mal, ¿ya? No les puede dar esto de aquí. Me dice de 2, de 3 y de 7. Porque para comenzar, estos elementos, que son el 2 y el 7, no existen dentro del conjunto original. ¿Sí? Para que sea conjunto tiene que ser siempre del subconjunto. ¿Sí? Recordando un poquito teoría de conjunto, un conjunto tiene los elementos 1, 3, 4. Un subconjunto tiene que estar dentro del conjunto, si no, no se puede llamar subconjunto. ¿Ya? Entonces, este subconjunto dado está mal. En cualquier caso, lo que ustedes tienen que hacer en el examen es decirle, ingeniera, no existe el elemento 2 ni 7 en este conjunto, entonces seguramente ella lo va a corregir y les va a decir, me equivoqué, era el número 1 y 3, está igual. Y entonces, eso tienen que sí o sí charlarlo con la ingeniera en el momento del examen. Si se lo dicen después, ya no, ni modo. ¿Sí? Y eso pasa siempre con todos los ingenieros. Siempre que estén en su examen y tengan alguna duda, pregúntenle. Si esperan a después del examen, ya no se los hace valer directo. Ya, porque va a decir, no, usted ya lo está copiando, cositas así. Ya, entonces, aquí pueden hacerlo del subconjunto que ustedes quieran. Díganme de qué quieren que le haga cota. De estos números que ven aquí, un subconjunto. Para que hallemos cotas. 15. De 3 y de 15, ya, perfecto. De 3 y de 15. Entonces, este va a ser el subconjunto al que le vamos a pillar las cotas. Yo agarro, entonces lo pongo en un redondito. Digo, ¿cuáles son las cotas superiores? Vamos, cotas superiores.
tendrían que ser las cotas de... 45. Perfecto, ya 45, pero falta una. Entre el 3 y el 15, ¿quién es superior? 15. El 15. Exactamente, sí, está en otro nivel, está en el nivel de arribita. Sí, perfecto, entonces, exactamente. ¿Y las cotas inferiores cuáles vendrían a ser entonces? 3 y 1. 3 y 1, perfecto. ¿Cuál sería la mínima cota superior? 1. La mínima cota superior. 15. Se van a las cotas superiores y ven cuál es 15. el 15, exactamente. ¿Y la máxima cota inferior? 3. El 13. ¿Sí? Eso de ahí sería. Entre el 3 y el 15. Probemos con otro subconjunto. A ver, si yo les dijera del 3 y del 5, ¿cuáles serían las cotas superiores? Entre el 3 y el 5, ¿cuáles serían las cotas superiores? El Del 15, conjunto lo que está arriba. El 45. el 15 y el 45. El 15 y el 45. ¿Por qué el 9 no? Porque no Porque tiene no relación es- con el 5. Bien, bien, ya la entendieron. ¿Y entonces cuáles serían las cotas inferiores? 1. 1 nomás. Sí, perfecto. ¿Cuál sería la máxima, ¿no qué? La mínima cota superior? 15. 15. ¿Cuál sería la máxima cota inferior? 1. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Quedó claro ahora sí? Sí. Todo te piola bien, chicos. Por lo menos tiene que haber uno que se dé cuenta, si no se va a la verga el sí. Tiene que haber uno que se dé cuenta. Y no sean malos, pues chicos, si alguien se da cuenta, dígalo fuerte, para que todos sepan. A veces uno se asusta. Ya, eso sería, a ver, ¿qué horas son? Ay, no, está mal la hora de mi computadora. Son 45. Bueno, ¿qué quieren hacer? Un ejercicio de... One shot. Hagamos entonces uno de Warshall y creo que con eso ya estaríamos bien. Aquí, vamos con Warshall entonces. A ver, aquí hay uno con letras y aquí hay uno con números. Hagamos el de letras. El de letras dice, sea la relación A, B, A, B. Bueno, les da el conjunto, ¿no? Ojo, les da el conjunto. Es muy importante tener el conjunto. A, B, C, D. A, B, C y D. Este es mi conjunto. Bajo esto aquí voy a trabajar. ¿Cuántas líneas va a tener mi Warshall? Van a ser 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 elementos. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos. Sería A, B, B, C, C, D. ¿Y qué más? Y B, A. Y B, A. Sí, esta de aquí es mi relación. Entonces, a ver, lo primero era verificar si es una relación de equivalencia. Para que sea una relación de equivalencia tiene que ser simétrica, transitiva y reflexiva, ¿no? Entonces, ¿qué era que sea reflexiva? Esa creo que ya todos la saben, es que estuvieran los pares X, X, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué pares tienen que estar? Ustedes se fijan aquí en su conjunto A. Todos estos pares tienen que estar, tienen que estar el A, B, C, C y D, D. Por eso les da el conjunto, ¿sí? Todos esos tendrían que estar. Entonces yo digo, tiene que ser reflexiva. Y ustedes dirán, para que sea reflexiva, entonces dice, para todo X, si X pertenece a mi conjunto, entonces X, X tiene que pertenecer a mi relación. Básicamente esa era la definición, ¿no? Entonces yo digo, la A pertenece al conjunto A. Entonces el par A, tiene que existir en mi relación. Esto es verdadero. A, existe en mi relación. Eso es falso. ¿Verdad? Condicional, falso. Falso. Entonces, por lo tanto, no es una relación reflexiva. ¿Sí? Esa era la demostración.
No hay para qué ustedes estén probando con la B, con la C y con la D. Basta con que una no cumpla, ya no es reflexiva, ¿sí? Precisamente porque está el cuantificador para todo X. Entonces basta con que una le salga falso, ya no hay necesidad de hacer las otras, ¿ya? Entonces no es reflexiva. Vamos con la otra, tiene que ser simétrica. Entonces para que sea simétrica, vimos que era para todo X, Y. Si X, Y existe en mi relación, entonces el par Y, X también tiene que existir en mi relación. ¿Sí? Esto ya se lo tienen que saber de memoria, chicos. Esto es definiciones, ¿ya? Así que hacemos la prueba. Vamos con el primer par, el A, B. Entonces yo digo, A, B existe en mi relación, entonces el par B, A tiene que existir en mi relación. A, B, lo vemos, es este primer par, entonces yo digo true. Y luego digo el B, A. B, A existe en mi relación, verdadero, es este último par. Entonces verdadero, condicional, verdadero, verdadero. Entonces por el momento sí es simétrica. Tengo que probar ahora con otro par. Probemos con el segundo par, que es el B, C. Si el B, C pertenece a mi relación, entonces ¿qué par tiene que estar? El C, B. Y nosotros vemos que esto es verdad, esto de aquí es falso, verdad, condicional, falso, falso. Entonces ahí digo, por lo tanto, no es simétrico. Simétrico. No es una relación simétrica. ¿Ya? Eso. Y faltaría la de transitividad, ¿no? La de transitividad era para todo X, Y, Z, si el par X, Y pertenece a mi relación y el par Y, Z pertenece a mi relación, entonces el par X, Z tiene que pertenecer a la relación. Entonces para eso necesitaríamos este primer par, ¿no? A, B. Esta B empieza aquí. Sí, eso es lo que le decía. Hay que buscar algo que empiece con el que el otro par finalizó. Entonces yo voy a decir A, B pertenece a mi relación y B, C pertenece a mi relación. ¿Qué par tiene que existir entonces? El A, Z. Perdón, el X, Z, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué par tendría que ser? El A, C. Entonces, el A, C tiene que pertenecer a mi relación. Vemos que esto es verdad, pero esto de aquí es falso. ¿Verdad y verdad? Verdad. ¿Verdad condicional falso? Falso. Entonces yo digo, por lo tanto, no es transitivo. Transitivo. Sí, entonces, como no es ninguna de las tres, bueno, para que sea de equivalencia, tiene que ser sí o sí las tres. En este caso no cumple con ninguna de las tres, por lo tanto no es de equivalencia. Entonces ustedes dicen ahí, por lo tanto, no es de equivalencia. Equivalencia. ¿Ya? Básicamente es eso. Saberse las definiciones y saberlas aplicar. Y con eso ya tenían ganada la mitad de la pregunta. ¿Ya? Ahora dice, si no cumple, que es una relación de equivalencia, hay que hacerlo por sus cerraduras respectivas. ¿Ya? Entonces, para hacer las cerraduras respectivas, teníamos la primera. La primera, para que sea una relación reflexiva, era la relación, unión, el triangulito o la relación identidad. ¿Sí? La que ustedes quisieran ponerle estaba bien. Para que sea simétrica, era la relación, unión, la relación inversa. Y para hacer la cerradura transitiva, decíamos que era R al infinito, ¿no? Pero ahí estaba el detalle. Hacer R al infinito era multiplicar las matrices, porque aquí es igual a R1, unión R2, unión R3, unión y así hasta el infinito. Y hacer estas multiplicaciones R1, R2, R3 es un poquito complejo. Bueno, no es complejo, es bastante tedioso. Para no estar haciendo esto y que pueda haber un margen de error, es mejor hacerlo por algoritmo de Warshad, ¿sí? Que esa es la idea a practicar ahorita. Pero primero, a ver, para que no se queden con la duda, hagamos las dos cerraduras primeramente. La reflexiva. Entonces yo tengo que agarrar y llevarme esta relación. Aquí cito. Esta relación me la llevo.
¿Dónde está? Aquí. Ya, entonces yo digo, la relación unión es el triangulito, no me acuerdo su nombre, relación identidad. Entonces yo agarro y digo, los pares son A, B, B, Diferencia C. simétrica. Exactamente. Y no. Este triangulito no es diferencia simétrica. Tiene su rayita abajo. Sí, esto se llama relación identidad. Un momento, chicos, por favor. Aló, buenas noches. Aquí estaba B, A. Ya. Y este triangulito, o sea, yo tengo que poner aquí una unión, y este triangulito es básicamente la matriz identidad, es la que está llena de unos aquí, y las demás están con cero, ¿no? Y tiene solamente la diagonal principal. Y esa diagonal principal, ¿qué pares son? Los pares reflexivos. A, B, B, C, C y D, D. Entonces, básicamente es unirlos con esos pares. A, B, B, C, C y el par D, D. ¿Sí? Eso es lo único que tenían que hacer en esta cerradura, unir esos dos. Y entonces nos quedaría la siguiente. La relación, para que sea reflexiva, tiene que ser los pares, y aquí los ponemos, yo les diría que intenten ponerlos en orden, para que así ustedes no se pierdan, ¿sí? Porque no hay que repetir los pares. Bueno, en este caso está fácil. A, es la de aquí. Luego, A, B. A, B. Y ahora vamos con los que empiezan con B. B, B. Uy. Ahí está, ahí. B, B. B, C. Ya, entonces ponemos esos dos pares. B, B y B, C. Los otros pares serían el par C, C. Me faltó el B, A. Igual lo ponemos. Antes que me olvide. Y el B, A. Ahora sí, los que son con C, C, C y C, D, que serían el C, C y el C, D, y por último el D, D. El D, D. Sí, y esa de ahí vendría a ser mi cerradura de relación reflexiva. Ya esa es la cerradura reflexiva. La otra es R a la menos 1, ¿no? Entonces, esta relación, lo que yo tengo que hacer para que sea simétrica, es pongo mi relación, que son los pares. A, B, B, C, C, D y B, A. Y, un momento, por favor. Ahora sí. Y ahora aquí voy a hacer unión, la relación a la inversa. ¿Qué era la relación a la inversa? Era copiar los mismos pares de la relación, pero invertido. En vez de copiar A, B, yo voy a poner B, A. En vez de copiar B, C, yo voy a poner C, B. Lo mismo aquí. En vez de poner C, D, al revés, D, C. Y el último, en vez de poner B, A, yo voy a poner A, B. ¿Sí? Eso de ahí. Ahora, lo voy a unir. Cuando yo esté haciendo la unión, intentamos una vez más copiarlo en orden, ¿no? Entonces, comencemos con lo que es A. Esta empieza con A y esta empieza con A. Entonces, lo pongo. A, B. Ahora los que empiezan con B. Los que empiezan con B sería B, C, B, A, B, A y nada más. ¿Aquí lo copié bien? B, C. Sí, está bien, D, C. D, C. C, D, C, D. ¿Dónde está la C, D? Ahí está bien. Sí, está bien. Ya. Y entonces copio esos pares, ¿no? Que vendrían a ser B, C, B, A. Y aquí ya lo copié el B, A. No hay necesidad de anotar dos veces el mismo par, ¿sí? No se anota dos veces el mismo par. No hay para qué. Vamos con el otro, que vendrían a ser las con C. C, D y C, B. Entonces yo aquí pongo C, B y el C, D. Y ya para finalizar, el D, C. Sí, aquí pongo lo que es el D, C. ¿Ya? Eso de ahí sería entonces mi cerradura simétrica. ¿Hasta ahí algún problema o todo quedó claro? Una pregunta, cuando se hacen las cerraduras a la cerradura
simétrica se le añade la reflexiva o es separado cada uno? La idea es hacer una relación de equivalencia. Entonces, lo ideal sería unir ambas. A ver, si no cumple ser una relación de equivalencia, encontrar la cerradura respectiva. Tendrían que preguntarle a la ingeniera. Yo lo haría por separado y al final lo uniría todo. O sea, haría la cerradura reflexiva, la simétrica y luego lo uniría. Tu definición formal de R a la menos 1. ¿Cómo sería su definición formal de R a la menos 1? Si no mal recuerdo es que la relación formal era X, Y. No. Y, X pertenece a mi relación, entonces el par X, Y, perdón, pertenece a la relación menos 1, entonces X, Y tiene que pertenecer a mi relación. Esa vendría a ser una de las definiciones formales. Tienen distintas notaciones, no importa la relación que ustedes pongan, la definición formal que ustedes pongan, usualmente la ingeniera se los va a hacer valer, ¿sí? Hay otra forma de notarlo que viene con unos cuantificadores y todo, pero como les digo, creo que les mandé, sí, alguien formulario, mandamos al grupo formulario de las definiciones formales. Sí, la que ustedes manejen está bien. A ver. Ya está bien, era eso lo de R a la menos 1. Ya, y lo que tú me decías era lo de unirlos, ¿sí? Si gustas puedes trabajarlo por aparte o en una sola, da igual. Pero para que no hayan confusiones, lo mejor es preguntarle a la ingeniera. Ya, le preguntan a la ingeniera, ¿lo unimos todo o lo trabajamos por aparte? Ya, a ver, no sé si lo unimos, a ver, 1, 2, 3, 4, ya. Hagamos una cosita, para que esté un poquito fácil, solo vamos a trabajarlo con estos pares, ¿ya? Y después hacemos, si gustan, el algoritmo de Warshard con los demás pares para que estén en su totalidad. Ya, ahorita, hagámoslo así. A esto aquí le voy a hacer algoritmo de Warshard. ¿Qué horas son? Ya es hora. No sé, ¿quieren hacer el algoritmo de Warshard o mañana lo hacemos? Depende de ustedes si están muy cansados. Mañana